no es nuestra. Quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos, en el capítulo 10 y versículo 24. Marcos 10, 24. Marcos 10, 24. Mientras todos lo tenemos, vamos a orar. Padre bueno, gracias Cristo Jesús por este momento tan hermoso, Padre bonito. Es, Señor Jesús, una alegría, Padre, un gozo, Señor, poder ver a nuestros hermanos, Padre, porque en ellos vives tú, Señor, porque fueron hechos a tu imagen y semejanza, y al verlos a ellos, Padre, como verte a ti, bendito Dios. Te pedimos que guíes esta palabra, Señor, de la palabra, Señor, yo sé que será la precisa, Señor, y palabras acertadas, Padre mío, en nuestros corazones, Señor. Guías con tu Espíritu Santo este mensaje, Padre, por amor a tu nombre y la misericordia que tienes a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra sigue cambiándonos, Padre, transformándonos, ayudándonos en nuevos hombres, Señor, que te agradan. En el nombre de Jesús, amén. Marcos 10, 24. Hoy vamos a hablar acerca de nuestras palabras. Tanto sabemos que nuestras palabras tienen poder. Y muchas veces cuando escribía este bosquejo yo decía, ¿cuántas veces? Y yo creo que a ustedes igual les ha pasado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestras palabras nos han metido en un problema? ¿Cuántas veces, verdad, nuestras palabras nos han metido en un problema? Y a veces un sí o un no nos mete en problemas. Ya le vayan al hermano, la hermana bien preocupada. Híjoles, ¿para qué dije que sí? O híjoles, le dije que no. O hablamos algo y nuestras palabras nos meten en problemas, porque no las pensamos antes de decirlas. Dice el Señor que nuestras palabras tienen poder. Dice que el Señor con su palabra, con la sola palabra, dijo, ¿verdad?, que fuera la luz, fue la luz. Con su sola palabra dijo que fueran hechos los animalitos, las plantitas, y todo era hecho con la pura palabra. Así es, amén. Y a nosotros, dice por ahí la palabra que si un hombre puede ponerle freno a su lengua, es capaz de dominar todo su cuerpo. Pero la realidad es que no lo dominamos por completo, porque no hay uno solo que pueda poner freno a su lengua. Entonces aquí, ¿verdad?, es necesario orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría en nuestras palabras. Ayer veíamos en la palabra cómo el pueblo de Israel sufrió 400 años en el desierto, y sí o no, fue por sus palabras, su queja, su murmuración. Entonces nuestras palabras, ahorita vamos a llegar a un verso donde dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Amén. Entonces, esa lengua, ¿verdad?, que todos tenemos y que hay que pedirle a Dios que nos cambie, que nos mude en personas diferentes. Y nuestras palabras, dice el Señor, ustedes son la luz del mundo, son la sal de esta tierra. Y nosotros tenemos que ser una iglesia que impacta con sus palabras, con sus hechos. Hay por ahí una palabra, una vez aprendíamos que debemos de ser, ¿verdad?, hombres y mujeres en Jesús, poderosos en palabras y en hechos. Amén. Y debemos de ser hijos de Dios
diestros en su palabra, que conocemos la palabra. Y ahorita vamos a ir aprendiendo que nuestras palabras siempre deben ser precisas, deben ser palabras acertadas, porque muchas veces, y a mí se me ha pasado, nuestras palabras nos meten en problemas. Luego ya decimos, híjole, ¿qué dije? ¿Qué tal si lo lastimé? ¿Qué tal? Y nuestras palabras nos meten en problemas. Pero dice el Señor que en la boca está el poder dar vida y el dar muerte. Es algo muy hermoso que con nuestra boca nosotros podamos darle vida a alguien, nosotros podamos bendecir. Amén. Dice aquí, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Dice que los discípulos se asombraban de las palabras ¿de quién? De Jesús. Entonces aquí escribí ahí una pregunta: ¿qué impacto están teniendo mis palabras en las personas que me escuchan? ¿Para qué nosotros estamos usando, hablando o declarando nuestras palabras? ¿Para bendecir a las personas o para maldecirlas? Ahorita vamos a ver, ¿cuántos se acuerdan, por ejemplo, de Abigail? Una mujer prudente en sus palabras, sensata, dice que era hermosa. Nosotras ya somos hermosas. Amén. También vamos a ser prudentes y también sensatas. Decía yo, lo de hermosas ya está. Falta lo de prudentes y sensatas. Dice que Abigail, ¿verdad? Y se cumple la palabra, porque dice el Señor, la blanda respuesta apacigua el enojo. Y ahorita vamos a leer cómo David venía enojado, dispuesto a matar. Y las palabras tan precisas y tan acertadas de Abigail hicieron que el enojo de David se apacentara. Y sí o no, dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y sí o no, que con sus palabras le salvó la vida a todos los hombres de Nabal, porque David iba dispuesto a matarlos, pero Abigail con sus palabras apacienta su ira y salvó la vida de muchos hombres. Pero nosotros muchas veces nos dicen una palabra mala o nos maldicen, ¿y cómo reaccionamos? Nos encendemos, nos enojamos. Y dice el Señor, la blanda respuesta apacigua la ira. Pero nosotros nos encontramos a una persona enojada y queremos por ahí contestar de la misma manera. Y no me dejo. Y si tú me ofendes, yo también te ofendo. Y si tú me dices una mala palabra, pues yo te digo dos. Y a veces es el enemigo el que trae a nuestra mente. Y con esto lo vas a herir. Y entonces nuestras palabras se vuelven hirientes y con nuestras palabras matamos o damos vida. Las palabras tienen el poder, ¿verdad?, de matar o dar vida. Nuestras palabras nos empobrecen y también nuestras palabras nos enriquecen. Dice, vamos a ir a Proverbios 18, 20 y 21. Proverbios 18, 20 y 21. Proverbios 18. Y es que habemos personas, bueno, de ahí el Señor nos sacó, ¿verdad? Pero creo que antes, yo no sé si tú, pero yo sí era una de esas personas que hablábamos y pasábamos lista, pero de todos, no se nos escapaba uno solo. Proverbios 18, 20 y 21.
Y qué bonito es, sí o no, encontrarse con personas que son bien sabias, prudentes en su hablar. Dice la palabra de Dios que hay palabras que son como espadas, que matan, pero también dice que las palabras de los sabios son como medicina. Nuestras palabras pueden suavizar las heridas de alguien más. Proverbios 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Aquí, ¿verdad? Dice, en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte también. Nosotros decidimos cómo vamos a usar nuestra lengua. ¿Sí o no? Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Sí o no? Que con nuestra lengua confesamos a Jesús como nuestro Salvador y tuvimos vida, fuimos salvos. Y lo pudimos expresar y lo confesamos porque en nuestro corazón ya habíamos creído que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces, una confesión que hicimos con nuestra boca, porque creímos en nuestro corazón, nos trajo de la muerte a la vida. Amén. Dice entonces que la muerte y la vida están en poder de la lengua. A ver si está ese verso en NTV. Amén, gloria a Dios. Creo que no se puede. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Hay una versión que no tenemos ahí, pero que dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Tenemos que medir siempre nuestras palabras. Al pueblo de Israel veíamos ayer que sus palabras les trajeron sufrimiento. Porque ¿qué dijeron? No había sepulcros en Egipto, vamos a morir en el desierto. Empezaron a quejarse, con sus palabras le expresaban a Dios que no confiaban en Él. Y trajeron sobre ellos sufrimiento, se quejaban constantemente. Vamos a ver Proverbios 12, 18. Entonces hoy vamos a llevarnos en nuestro corazón que nuestras palabras tienen poder. Y cada vez que nosotros hablamos en lo espiritual, aunque no lo vemos, algo está sucediendo. Por ejemplo, cuando nosotros intercedemos por Aguatepec, por México, por el vecino, por mi hermano, por mi mamá, por mi papá. Y cada vez que nosotros hablamos esas palabras, algo están haciendo en lo espiritual. Aunque no lo vemos, nuestras palabras en lo espiritual, algo está sucediendo. Cada palabra, ¿verdad? Hay muros, pues de muchas cosas malas, muros de división, de contienda, de enemistad, que están presentes en lo espiritual. Pero cada una de nuestras palabras, cuando intercedemos, es como si golpeáramos. Y pareciera que no pasa nada, pero a la larga, cada palabra, cada golpe, y esos muros van a caer. Amén. Por eso nuestras palabras tienen poder. A Daniel le fue dicho, tus palabras fueron escuchadas. Y vino el ángel y le dio respuesta. Y aunque estaba habiendo lucha en lo espiritual, le fue dicho, tus palabras fueron escuchadas. Entonces nosotros podemos decir, mis palabras son escuchadas. Dios escucha nuestras palabras. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es
medicina. ¿Cuántos sabios sabemos aquí? Amén. Amén, somos sabios, ¿verdad? Porque dice el Señor que el espíritu que Él ha depositado en nosotros es espíritu de sabiduría, de conocimiento, de temor a Dios. Entonces sí somos sabios, y aquí dice que las palabras de las personas sabias son como medicina. Ahora, por ejemplo, que va a ser el aniversario, y podemos llegar a pensar, pero ¿para qué vamos a donar? ¿Para qué quieren limpiar? ¿Para qué esto? Y nosotros tenemos que pensar y poner, ¿verdad?, en esa balanza, si nuestras palabras están trayendo sanidad, si nuestras palabras están aliviando, o con nuestras propias palabras podemos traer división, con nuestras palabras podemos estar matando a nuestro hermano, con nuestras palabras podemos estar matando a un hijo, a un esposo, a una esposa. Dice por ahí la palabra, ¿verdad?, que cada que nosotros hablemos debemos sazonar nuestras palabras con sal. O sea, imagínate la comida sin sal. No tiene sabor. Es así, sin sabor. A veces nuestras palabras son sin sabor. Que nuestro hablar sea, dice por ahí, mira, vamos a leerlo, Efesios 4:31. Efesios 4:31. Nuestra boca, nuestra lengua debe ser para bendecir. Amén. A veces somos los hijos de Dios y decimos, ay, ese hermano es tal y tal y tal, ese hermano es bien flojo, y maldecir, y estamos maldiciendo. Porque maldecir no quiere decir necesariamente que dices maldito o maldita a una persona. Maldecir, ahí mismo la palabra, ¿verdad? Maldecir, o sea, decir mal. Estoy diciendo algo mal de una persona. Tú y yo debemos saber, aquí escribía, nunca hables de una persona lo que no hablarías frente a ella. Amén. Y sí es cierto, porque a veces decimos, ay, pastor, fíjese que el hermano tal y tal esto, y es bien flojo, y lo voy haciendo eso. Y si el hermano estuviera, yo creo que guardamos silencio, no decimos nada. Entonces, nunca debemos hablar de una persona lo que no hablaríamos estando la persona presente. Nuestras palabras deben ser precisas y deben ser acertadas, y deben de ser dichas a la persona correcta. A veces yo puedo venir y decirle a mi mamá, oye, es que mi hermano es un flojo y esto y aquello, y deberías y X. ¿Y de qué serviría que yo vengo y le digo a ella? ¿No es más bien acercarnos a la persona? Nuestras palabras deben ser precisas y deben ser acertadas. Y ahorita vamos a ver, debemos pensar siempre antes de hablar. Dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Ustedes se imaginan al Señor Jesús gritándole a Pedro? No, Pedro, ya te expliqué que las cosas no son así. No. ¿Cómo sería el hablar de Jesús? No, mira, Pedro, estás equivocando. Ven, te enseño. Pero a veces nosotros nos enojamos, gritamos. Estamos explicando algo a un hijo, le estamos explicando al hermanito cómo se toca el instrumento. No, es que tú no me entiendes, pareces, y empezamos a maldecir. Entonces nuestro hablar debe ser como sería el del Señor Jesús.
No, mira, ven para acá, no me estás entendiendo. Dice el Señor que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Y a veces, ¿sabes algo que lastima mucho a las personas? A veces las palabras no son malas, pero a veces son nuestros modos, son nuestras formas. Decía por ahí una hermanita, si yo le digo a mi esposo que en la casa me diga lo que él quiera, pero enfrente de la gente, no. Porque a veces sin querer estamos humillando a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestras hijas, frente a los demás. Y son heridas que se van haciendo y que cada vez se hacen más y más grandes y a veces se vuelven difíciles de perdonar. Por eso dice el Señor que nuestro hablar sea sazonado con sal, que nuestras palabras, ¿verdad? Y nuestras cosas, dice el Señor, todo sea hecho con amor. Aún nuestro hablar debe ser hecho con amor. A veces los papás decimos, no, si no me entiendes por las buenas, me vas a entender por las malas, ¿verdad? Y es una expresión que puede ser usada de dos maneras, porque a veces se convierte en algo que ya estamos maldiciendo. Dice el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Entonces, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a despojarnos del enojo, de la ira, de los gritos. A veces es bien triste. Y yo en la semana veía, ¿verdad?, cómo le hablan a veces los papás hasta a un bebé con groserías, y desde ahí ya las niñitas crecen con esa mentalidad, se les hace normal, van a la escuela y para ellas es normal, porque desde bebés siempre se les habló así. O de verdad que no es por nada, pero luego va uno a la tienda y sí o no que se escucha en las casas lo que está gritándole la mamá a los hijos o los esposos que ya se están peleando. En nuestras casas no sucede así. Gloria a Dios. Amén. Dice el Señor, despójate de las malas palabras, del enojo, de la ira y de los gritos. Amén. Que ya te dije que esto no es así. ¿Y por qué no cuidaste a tu hermano? Te dije que no compraras los jitomates allá, que los compraras de este lado. Por lo que sea, gritamos, nos enojamos, maldecimos. Eres un burro, a veces, ¿no? Eres un burro, te pedí queso Oaxaca y trajiste doble crema. Y por lo que sea, peleamos, nos enojamos, maldecimos. Vamos a ir ahora a Santiago 3, 1 al 12. Santiago 3, 1 al 12. Creo que todos lo hemos leído, pero la palabra siempre nos edifica. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí
cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma. ¿Quién inflama nuestra lengua? El infierno. Sé que nuestra lengua, el infierno es quien la inflama. El 7. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, hoy es un buen día para cambiar toda la maledicencia que en algún momento de nuestra vida hemos hablado con nuestra boca. Hoy, ¿verdad? Que a partir de hoy sea un día en el que nosotros bendecimos, que nosotros bendigamos, que ya no hablemos los defectos de nuestros hermanos, que hablemos sus virtudes. Mira la hermanita, el Señor cómo la usa para preparar X alimento. La hermanita es muy puntual. Mi hermanito siempre anda aseado, siempre anda bien limpio. Y bendecir, o sea, decir cosas buenas de ellos. Hay personas, y es bien triste, sí o no, que con su boca, como si fueran Dios, ya están mandando gente al cielo o al infierno, como si ellos decidieran. Y no, eso solamente Dios lo sabe, y a nosotros el Señor nos llama a bendecir. Bendecir, dice que el Señor llama las cosas que no son como si ya fuesen. A veces nosotros oramos por nuestra familia, que Dios los salve, y de pronto nos desesperamos y decimos, no, pero es que son unos borrachos, unos groseros, andan de drogadictos, andan fumando, andan en bailes, cuando deberíamos declarar, ellos son los hijos de Dios, van a estar aquí, van a llegar, ellos por la fe están adorando a Jesús, porque nuestras palabras tienen poder, a veces del esposo, ¿verdad? O de la esposa, es que no hace nada, es que esto, es que aquello, no quiere trabajar, es bien flojo. ¿Y por qué no declarar? Es bien trabajador, es el Hijo de Dios, es proveedor. Amén. 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 Vamos a bendecir a nuestros hermanos. Hay que bendecir, ¿verdad?, a cada uno de los hijos de Dios, porque nuestras palabras tienen poder. Vamos al Salmo 140, verso 3. ¿Se acuerdan que el pastor dio una prédica donde él hablaba de la vara de Moisés? Que en su mano, en la vara, pues era vara. Pero cuando Moisés suelta la vara y la deja caer en tierra, ¿en qué se convirtió? En una culebra. Y él nos enseñaba, ¿verdad?, que era una figura de que nosotros en la mano de Dios somos esas varas. Somos sacerdotes, somos líderes, somos los hijos de Dios. Pero si nosotros caemos al polvo separados de Dios, yo creo que somos los seres más terribles que pueden existir. Separados de Dios. Y aquí, ¿verdad? Dice aquí, Salmo 140, verso 3. Porque no podemos mentir que a veces hemos estado a punto de decir o de hacer cosas, pero el Espíritu Santo que vive en nosotros nos dice, no lo digas, no lo hagas, detente.
porque es Dios en nosotros. Pero separados de Dios, si caminando con Dios se nos hace a veces muy difícil. Separados de Dios somos malos, no somos nada. Imagínate si el Espíritu Santo no habitara en nosotros y no nos detuviera de todas las cosas malas que a veces queremos hacer. ¿Cuántas cosas malas no ya habríamos hecho? Y hoy estaremos sufriendo las consecuencias. Pero es el Espíritu Santo el que a veces dice, hablaron de ti esto y aquello, y es Dios en ti que te dice, tranquilo, no hagas nada, no digas nada, estate quieto. Es Él en nosotros, pero separados de Él somos terribles. Dice aquí, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Estará en Telea? Entonces nosotros hoy por fe vamos a pedirle a Dios y a orarle a Dios. Señor, imagínate, es como tener, pues sí, dice la palabra, veneno. Me imaginaba ahí unas arañas bien feas en nuestra boca y yo creo que en lo espiritual es real. Dice, más que gente parecen víboras, hablan y sus palabras son venenosas e hirientes. Y me acordaba con este verso de esa palabra, que en la mano del Señor una vara útil, eficiente, que hace milagros en el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros caemos al polvo, Dios no nos deja, pero nosotros somos los que lo soltamos y nos volvemos seres malos. Y aquí dice, ¿verdad? Más que gente, parecen víboras, hablan y sus palabras son venenosas e hirientes. Yo me imaginaba y como que pues sí me hizo reflexionar, porque yo decía, imagínate el veneno en nuestros labios, y yo lo imaginaba físico, y decía, pues es algo terrible, ¿no? Es algo feo. A ver, si puedes poner Proverbios 18:21 en NTV. Proverbios 18:21 en NTV. Ya lo leímos en la Reina Valera, pero vamos a leerlo en NTV. El 20, creo que me equivoqué. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. 21. En la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Creo que la anoté mal, quería decirles, porque sí hay una versión donde dice que nuestras palabras sean acertadas, pero creo que lo escribí mal. Vamos a leer, vamos a Primera de Samuel, capítulo 25. ¿Primero de Samuel qué? Ah, aquí está, miren. Si Dios sí usa a nuestra hermana de la computadora. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Amén. Nuestras palabras deben ser acertadas, precisas. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es Primera de Samuel 25:20. No, esta. ¿Cuál es? Nueva traducción viviente. Ah, no, Proverbios 18. ¿Es esta? Sí, 18:20. Proverbios 18:20 NTV. Sí. Vamos a Primera de Samuel 25, porque el tiempo nos gana. Primera de Samuel 25.
Vamos a leer el verso 3. En NTV dice: y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. De ahí vamos al verso 10. Dice que Abigail era de buen entendimiento. Dice aquí. Esa es nueva traducción. Aquí, sí. Si conocemos la historia, si no después la podemos leer en casa. David le pide a Nabal alimento y agua para su ganado, porque en algún momento David alimentó y cuidó el ganado de Nabal. Entonces David dice: si yo le hice el favor con su ganado, seguramente él también me lo hará. Pero Nabal se niega. Hace como que no lo conoce y se niega. Entonces David se enoja, toma a sus hombres y dice: que Dios me castigue si mañana uno de sus hombres queda con vida. O sea, David se había dispuesto en su corazón ir y acabar con todos los hombres de la casa de Nabal. Salió dispuesto a matar porque estaba enojado. Y dice aquí Nabal, ¿verdad? Estas son las palabras que él dijo. ¿Quién es ese tipo David? Les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. 11. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde. 12. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. 14. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene un mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. A ti y a mí, por ser los hijos de Dios y porque hay gente alrededor que te conoce, también van a venir contigo como vinieron con Abigail. Y tú y yo tenemos que saber qué responder, tenemos que tomar consejo de Dios, de su palabra. Amén. Con Abigail vinieron porque la conocían, decían algo ella va a hacer. Y así muchos se acercan a nosotros buscando un consejo, buscando una palabra de sabiduría. Dice aquí: sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros. Imagínate, preparó todo y Dios la usó. 19. Y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que montada en un burro, Abigail entraba a una barranca de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. La palabra de Dios no lo dice, pero yo creo que Abigail sí había orado
yo creo que Abigail dice que era de buen entendimiento. Entonces imagínate Abigail, imagínate si su esposo se hubiera enterado, se fue y no le dijo a su esposo. Y ahora ella sabía que a lo mejor hasta su vida corría peligro, porque imagínate, no iba con cualquier persona. Abigail se iba a enfrentar a un hombre que venía dispuesto a matar, un hombre que estaba enojado. A veces nosotros nos dan referencia de nuestros hermanos que son bien enojones y no queremos ni acercarnos cuando están enojados. Tenemos miedo, ¿verdad? Si no, ahorita no vayas allá, están bien enojados. Pues no, mejor no voy. Y Abigail sabía que David venía dispuesto a matar, pero no tuvo miedo. Pero yo sí creo que Abigail tenía comunión con Dios y se atrevió a ir, porque ella quería detener el enojo de David. Imagínate, iba a haber una matanza en su casa. Entonces ella sale a encontrar a David y venía enojado, venía con su espada, sus 400 hombres. Entonces echa a volar tu imaginación y yo me imagino ahí a Abigail en el camino y a lo mejor de lejos vio a David, sus 400 hombres, y yo no sé si Abigail temblaba o no, pero yo sí hubiera temblado. Dice el salmista, aunque mi corazón esté estremecido, voy a confiar en ti, con o sin miedo, pero ella iba. Y dice, así que montada en un burro, Abigail entraba a una barranca de la montaña, cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. 21. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá... No. Íbamos en el 21, ¿verdad? En ese momento David decía, de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. David estaba enojado y Abigail iba a enfrentarse con un hombre enojado. 22. Que Dios me castigue. Y fíjate lo que estaba diciendo David. Y realmente no acabó con ellos, pero Dios tampoco hizo nada contra David. Que Dios me castigue y me mate, si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Y fíjate lo que estaba diciendo, estaba metiendo a Dios, y él dijo que Dios me castigue y me mate, si un hombre le queda con vida. Y no mató a ninguno, todos estuvieron con vida. Pero ahí Dios usó también misericordia con David, porque él decía que Dios me mate y me castigue si no acabo con ellos. El 23. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, qué palabras, ¿verdad? Por favor, escuche lo que tengo que decir. Que así le hablara una mujer a su esposo. Mi señor, por favor, escucha lo que tengo que decir. Yo creo que... ¡Wow! ¿No? Cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía. Que la mujer le dijera a su esposo, toda la culpa es mía. Por favor, escucha lo que te tengo que decir. Pero yo creo que decimos, tienes la culpa, no hiciste como yo te dije. Yo creo que lo hemos visto, lo hemos escuchado en algún momento. 25. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Su hablar era prudente, su hablar era con respeto, estaba culpando a ella, estaba pidiendo las cosas, por favor. Nosotros a veces, pásame ese vaso, ¿qué no me oíste que
me pases el vaso, se nos olvida pedir las cosas. Por favor, somos impacientes. 26. Ahora, mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Fíjate aquí en el 26. Una boca que habla sabiduría. Ella todavía no sabía si David iba a perdonar la vida de los hombres o no, pero ella ya lo estaba declarando como si sí, como que ya estaba hecho, y le está diciendo, vive, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano. O sea, sus palabras eran de ya está hecho, y ella no sabía si sí o si no, pero creo que además de ser prudente, sensata y de buen entendimiento, era una mujer de fe, que creía, ¿verdad?, que Dios la podía usar para preservar la vida de los de su casa. Y dice, al 27, aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. ¿Sí se acuerdan que el Señor dice, los envío como ovejas en medio de lobos? Sí. Y Jesús dijo, por tanto sean sencillos como palomas y prudentes como serpientes. Esto era prudencia. Y ahí dice que seamos prudentes como la serpiente, y ya no habla de veneno, ni de matar, ni de hacer mal, sino de saber el momento preciso, las palabras precisas, bien acertadas. Dice, aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. 28. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aquí en el 28, una boca que habla prudencia y que habla sabiduría, pide perdón por si ofendí o por si no ofendí, pido perdón. Además una boca que habla sabiduría exalta las virtudes de sus hermanos, porque aquí ella le dice, no ha hecho usted mal, no ha hecho mal en toda su vida. Estaba hablando cosas buenas de David. Amén. Nosotros tenemos que hablar cosas buenas de nuestros hermanos. Ella estaba hablando bien de David. Dice el 29, aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. O sea, ella le estaba diciendo a David, su vida es un tesoro para Dios. Entonces una boca que habla prudencia es una boca que declara lo que Dios dice acerca de sus hijos. Tú y yo, ¿qué hubiéramos hecho? Gloria a Dios, porque yo creo que en este tiempo sabemos ya actuar como Abigail. Pero si no, hay esposas que dicen, a ver, ¿y quién es David? Y ahorita vamos a ver. Y si él viene con sus 3 hijos, yo saco a los 5 y hasta a mis vecinos, y pelea segura, y muerte segura. Pero Abigail fue prudente. A veces, ¿verdad? Y es muy triste, pero a veces hay dichos como de que lloren en mi casa, que lloren en la suya. Y son cosas que ya no son para nosotros. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. 30. Cuando el Señor, fíjate, una boca que es prudente declara y habla las promesas de Dios.
Porque ella le dijo, cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel. Ella le estaba recordando a David lo que Dios iba a hacer en él. Nosotros estamos para recordarle a nuestros hermanos, tú eres precioso para Dios, tú eres de gran estima para Dios, Dios te ama, el Señor va a hacer un propósito grande en tu vida. Aunque el hermano no se quiera congregar y aunque lo veamos que se fue por ahí el 15 al baile y lo que sea, pero nosotros debemos seguir declarando, Dios va a hacer algo en tu vida, tú eres de Jesús, porque nuestras palabras tienen poder. Y Abigail le dijo a David, Dios va a cumplir en ti lo que te prometió. El 31. Ay, espérame. Fíjate, o sea, cuán sabia era ella que le dice que esta no sea una sombra en su historial. O sea, le estaba diciendo a David, si va y los mata, eso será como una sombra en su historia. Son palabras que hicieron reflexionar a David, que apaciguaron su ira. Que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Amén. Ya después Nabal muere y David toma a Abigail por mujer. Amén. Pero no sé si alcanzamos a comprender, o sea, las palabras de Abigail penetraron en el corazón de David, en sus pensamientos, lo hicieron reflexionar. Imagínate, no sé, yo ahí me imagino a David como un niño. Abigail, tienes razón en lo que me estás diciendo. Y sí lo hizo pensar, Entonces nuestras palabras deben ser sazonadas con sal y siempre hablar pidiéndole la sabiduría a Dios, la gracia a Dios, y siempre he dicho, haz lo que Jesús haría si estuviera en tu lugar. Contesta como Jesús contestaría si estuviera en tu lugar y bendice a tus hermanos. Ya no digamos, esta hermana ni se baña, llega greñuda, bien sucia, es bien grosera. No, ya no. Es decir, mi hermana es bendita de Dios, mi hermana es linaje escogido. Ella le estaba diciendo, no dijo nunca de David, eres un asesino, ¿por qué vienes contra nosotros? Hombre de guerra. No dijo así. Ella le dijo en esos versos, ¿verdad? Si tú lo analizas, ella le está diciendo a David, la vida de usted es un tesoro para Dios. Y a veces nosotros erramos aún al ganar las almas, porque les decimos, eres un impío pecador, si sigues así te vas a ir al infierno. Y o sea, a lo mejor son verdades, pero aquí Abigail no le dijo, Dios te va a castigar, eres un asesino, hombre furioso. No, ella, sí me entiende, como que le llegaba del otro lado, le hacía ver lo que era. Tu vida es especial para Jesús, Él te ama, y aún, ¿verdad?, sabiduría para ganar las almas. Dice, vamos a leer, ya vamos a terminar. Josué 1:8. ¿Perdón? Josué 1:8, que ya lo conocemos, ¿verdad? Amén. Dice, nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca. Nuestra boca debe hablar entonces palabra de Dios. En vez de la queja, con mi boca voy a decir, tú eres mi rey sostenedor, tú eres mi proveedor, tú eres mi padre, tú me amas. Cantábamos ahorita, ¿verdad?
Los pobres confiesan hoy, mi esperanza está en Él, bendecida estoy. Los débiles confesamos que en Él somos fuertes. Y hay poder en nuestras palabras. Dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se aparte de tu boca, y que lo que tu boca hable sea palabra de Dios. Mi esposo es bendecido, es un hijo de Dios, varón esforzado, varón valiente, y al revés, ¿verdad? Y también sobre los hijos y sobre nuestros hermanos, aun aquellos que muchas veces decimos son difíciles de amar, pero son los hijos de Dios, son un tesoro para Dios. Y Dios dice, a veces nosotros juzgamos al hermano o la hermana, no, es que mira, ni le echa ganas, ni se esfuerza. Y dice Dios, yo empecé la buena obra en él y yo la voy a perfeccionar hasta que Jesús venga. Y en ese hermano por el cual tú no darías nada, dice Dios, yo sigo perfeccionando mi obra en él, aunque tú no lo veas. Y entonces nosotros declarar lo bueno de los hermanos. Por fe es un pastor, por fe va a estar predicando, por fe tú estás en el grupo de alabanza. Decía ayer a mi hermana que vino a la tienda, yo por fe te veo adentro. Dice, no, Dios, ya me voy. Hoy no se fue, pero nosotros tenemos que seguir creyendo a Dios y confesando que van a estar dentro. Amén. Porque el Señor eso nos llamó a bendecir. Salmo 19:4. ¿Salmos? Salmo 19:4 y uno más y ya nos vamos. Salmo 19:4. Salmo 19:4. En Reina Valera, ¿sí está? Salmo 19:4, entonces. 19:4. Creo que no es. 119:4. Es el salmo que dice, sean gratos los dichos de mi boca. No, ¿verdad? Salmo 119. ¿Cómo dice? Sean gratos los dichos de mi boca. Salmos 19:14. Salmo 19:14. Me comí uno, no, es que ya tenía hambre. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahvé, roca mía y redentor mío. Pedirle a Dios que todas mis palabras le agraden a Él. Amén. Y por último, Salmo 51:15. Entonces mira, si nosotros hablamos palabra de Dios y hablamos bien de nuestros hermanos, mira, tú haz la prueba y nos vamos a ahorrar tristeza y nos vamos a ahorrar meternos en conflictos, porque a veces nuestras palabras nos meten en conflicto. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, que nuestra boca sea para bendecir. Ya no digamos de nuestros hermanos que son impuntuales, inconstantes, que no le echan ganas, no quieren orar, no quieren ayunar. Vamos a confesar lo contrario. Señor, ellos son tus hijos, sí oran, sí ayunan, sí van a venir, todo lo bueno. Que nuestra boca entonces decía, se llene de la palabra de Dios, que no se aparte la palabra de Dios
de nuestra boca. Con nuestra boca vamos a bendecir, vamos a hablar cosas buenas de nuestros hermanos y con nuestra boca vamos a alabar a Dios. Amén. Ojalá que sea una palabra que nos edifique y sé que si esto hacemos, sí nos vamos a ahorrar cosas tristes. Ya después andamos bien preocupados. ¿Qué dije? No hubiera dicho esto y ahora qué va a pensar. Y nuestras palabras nos meten en problemas. Amén. A veces hay heridas de años que no se han podido sanar y no han podido perdonar y fueron solamente palabras. Y que ahí llevan en nuestro corazón muchos años y las recordamos. Y tú me dijiste esto y esto, así y así, y no se nos va nada y tenemos ahí lo que nos dijeron. Pero pues yo creo que es momento, ¿verdad?, de perdonar. Decía ahí Santiago, si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto. Pero a todos nos han herido con palabras y nosotros también hemos herido con nuestras palabras. Entonces perdonar y pedir perdón también. Y ahora que nuestra boca pues hable la palabra de Dios, declare sus promesas y publique su alabanza. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Para siempre. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a agradecer esta palabra que verdaderamente sea la palabra que transforma nuestra vida. Todos tenemos argumentos, todos en algún momento una palabra nos ha lastimado, nos ha hecho hasta retroceder. Pero el gran problema es poner atención a eso que Dios no dice de ti. Dios dice que eres hijo amado. Dios dice que el Padre te va a Jesucristo contigo. Que siendo malo, Él vino a esta tierra para salvarnos y darnos vida eterna. Entonces en este momento declaremos, ¿verdad?, con nuestra boca y digámosle gracias, Dios, porque no te olvidas de nosotros. Todas las cosas tú las haces bien, porque toda nuestra vida, Señor, está en tus manos. Hoy podemos acercarnos delante de tu presencia y reconocer que sin ti nada somos. En casa, en el trabajo, en tus hermanos, bendice a todos los hijos, Padre, en el nombre de Jesús, sánalos, restauralos y perdónanos a todos, Padre, porque y nos haces llamando para una eternidad contigo. Nos agradecemos porque nos sabes, renuévanos.
juntos, Señor, y en tu diestra poderosa nos refugiamos, sabiendo que tú todas las cosas, Señor, para ti todo es posible. Bendice a cada uno de tus pequeños en este momento, sana sus mentes, sus corazones, Padre, renuévanos, y en el nombre de Jesús, Padre, el día de mañana, bendiciones, bendiciones hasta que sobreabunde en todos aquellos que disponen su corazón para honrarte y bendecirte de todo su ser. Gracias, que nunca se aparte de tu boca este libro de la vida. Que de día y de noche medites en él y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y